Hola amigos, les saluda a su servidor, el Dr. Zenés Rodríguez, con su programa El Cristiano Victorioso, donde hablamos sobre temas prácticos que nos ayudarán a ser cristianos vibrantes y nos capacitarán para alcanzar la victoria en nuestra vida cristiana. Hoy el tema será el arrepentimiento y el cristiano victorioso, parte 1. Pero antes, les invito a pedir la bendición de Dios para esta ocasión. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te invitamos para que nos acompañes al abrir tu palabra y estudiar de ella. Te invitamos para que tú nos ayudes a entender la importancia de tener un cambio radical en nuestras vidas, de tal manera que honremos y glorifiquemos tu santo nombre, de modo que también nos ayudes a ser cristianos victoriosos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La figura de un mensajero atrevido, diferente y poco usual resonó por toda Judea. Su mensaje era directo y con motivo de urgencia. Tanto es así que la gente se apiñaba para escuchar al extraño predicador que parecía no tenerle miedo ni al rey ni a los más encumbrados líderes religiosos del pueblo. De hecho, su mensaje conmovió a todos, desde la casa real hasta el ciudadano más sencillo. Los líderes judíos, no acostumbrados a tanto fervor en ninguno de los que sábado tras sábado predicaban en la sinagoga, se vieron impelidos a enviar una delegación para que entrevistara al predicador itinerante. Tuvieron que ir fuera de la ciudad, ya que sus predicaciones eran presentadas en el desierto de Judea, según Mateo 3:1. Allí había menos interrupción y capacidad ilimitada para todos los que desearan escuchar sus mensajes. Es muy probable que los fariseos, quienes enviaron la comisión, sabían que el tiempo había llegado cuando algo grande habría de acontecer relacionado con el pueblo de Dios. Porque la pregunta que hicieron al predicador fue también muy directa. ¿Y tú, quién eres?, preguntaron. Y el predicador, tan sincero y honesto como claro y directo era su mensaje, respondió: no soy el Cristo. Entonces, ¿eres tú Elías? No soy, respondió. ¿Eres tú el profeta? Insistieron. No, no soy el profeta. Una vez agotadas las preguntas especificadas que los líderes habían dado a la comisión entrevistadora, insistieron en obtener alguna respuesta clara, sólida, que pudiesen llevar a los líderes judíos. Entonces, ¿quién eres? Este diálogo lo encuentras en Juan 1, del 19 al 22. La respuesta de Juan fue muy reveladora porque citaba al mismo Isaías, quien siglos antes había hablado del Mesías que vendría a redimir a su pueblo. Así lo había dicho Isaías en el capítulo 40, versículos 1 al 5, que dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Esencialmente, Isaías le había dado a Juan el Bautista el contenido del mensaje que su pueblo necesitaba para aquella hora crucial. Pero ahora, muy incómodos con las respuestas que recibieron, cambiaron el tono de su interrogación al introducir la pregunta que revelaba el verdadero motivo de los líderes judíos. Estaban celosos, envidiosos, porque el pueblo escuchaba a Juan de buena gana, mientras que a ellos no los escuchaban con agrado por su evidente falsa santidad. ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan 1, el 26 y el 27, responde: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Quiero llamar tu atención al hecho de que Juan sabía muy bien cuál era su mensaje y su misión. Además, las preguntas que los dirigentes religiosos enviaron a hacerle denotaban conocimiento de las profecías de Isaías 40, así como la profecía de Malaquías 3:1 y Malaquías 4, 5 y 6, que te recomiendo la leas en tu hogar. Y se preocuparon sobre la posibilidad de que Juan fuese el Cristo, el Elías del que hablaban esas profecías, el que había de venir. Pero aunque Juan negó ser el Cristo, o Elías, o el profeta, aseveró que había venido a preparar el camino del Señor, dejando así en claro la relevancia de su misión. ¿Y cómo empezó Juan a preparar el camino del Señor? ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Mateo 3:2 responde así: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El llamado al arrepentimiento conmovió a toda Jerusalén, la provincia de Judea y sus alrededores, de modo que miles y miles venían y eran bautizados por Juan en las aguas del río Jordán. De momento, el arrepentimiento seguido del bautismo por inmersión se hizo popular, al punto de que aún muchos fariseos y saduceos venían a Juan para ser bautizados. Pero, ¿sabes una cosa? Aunque el arrepentimiento es necesario y el bautismo es un rito bíblico, es indispensable que ambos estén acompañados de una transformación interna genuina que se ha de reflejar en un cambio decisivo de la vida exterior. Aparentemente, muchos fariseos y saduceos no habían experimentado esa transformación, por lo que Juan, al verlos venir a él para ser bautizados, les dijo en Mateo 3:7 lo siguiente. Dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? El mensaje del arrepentimiento no fue una invención de Juan. No era un concepto ajeno al Antiguo Testamento. De hecho, alguien ha calculado que en el Antiguo Testamento hay unos 214 versículos relacionados con esta palabra. En el Nuevo Testamento
el término más conocido para arrepentimiento es metanoeo, que en el léxico griego tiene la idea de un cambio de mentalidad o lamentarse por algo. ¿Has dicho a alguien cuando sabes que le ofendiste, lo siento, lo lamento, no quise decir eso? Estás entonces comunicando el significado de la palabra griega metanoeo. La Nueva Concordancia Griega del Hombre Inglés define esta palabra metanoeo como un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. La palabra hebrea del Antiguo Testamento que más se compara con metanoeo en el Nuevo Testamento es teshuva, que significa regreso o ir hacia atrás. Y viene de la raíz shob. Te sorprenderá saber que esta palabra fue usada en el mismo Edén ya en el Génesis capítulo 3. Cuando nuestros primeros padres pecaron y tuvieron que ser echados del Edén, no como castigo o represalia, sino por amor, para evitar que comieran del árbol de la vida y llegaran así a ser pecadores inmortales. Dios los saca del hogar edénico y dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, a Adán le dice, y por ende a cada pecador, le dice cuál sería su suerte. Nótate cómo dice, en el sudor de tu frente o de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nota, volver, regresar, ir atrás. Y Adán y Eva habían sido hechos del polvo de la tierra y como consecuencia de su pecado regresarían al polvo de la tierra, a su condición antes de la creación. Otra palabra en el Antiguo Testamento que se traduce como arrepentirse o arrepentido o arrepentimiento es nacham, que también conlleva la idea de lamentarse por algo o sentir dolor por algo, lo cual llevaría a un cambio de conducta. Este concepto es usado frecuentemente en el Antiguo Testamento, empezando en el Génesis. Cuando Dios vio la maldad que había entre los habitantes de la tierra, dice en Génesis 6:6 lo siguiente: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Nota, la misma expresión se repite en 1 Samuel 15:11 en relación con el rey Saúl, cuando se apartó del camino que Dios le había indicado. Dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Sabes? El llamado al arrepentimiento es el tema bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un Dios que es todo amor, llamando al arrepentimiento a un pueblo que consistentemente se alejaba de la fuente de bendición y como consecuencia les llegaban calamidades. Eran sometidos por las naciones que los rodeaban. Eran llevados cautivos, esclavizados, angustiados, hasta que reconocían que necesitaban de la protección y bendición de su Dios amante y misericordioso. El mensaje de Dios a su pueblo en Zacarías 1, 3 y 7 dice de la siguiente manera:
Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Finalmente llegamos al fin del Antiguo Testamento, donde Malaquías concluye con la promesa que enviaría a Elías, el profeta, a Jesús. Y dice en Malaquías 4, 5 y 6 lo siguiente: He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, Dios ve el desastre venir, quiere salvar a sus hijos y les advierte lo que viene, los llama al arrepentimiento, es decir, a un cambio de rumbo, a experimentar un cambio de mente, tristeza por el pecado y a venir a Él, la única fuente de salvación. Por eso, el arrepentimiento es también el tema del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor, es decir, para invitar al pueblo a que se volviera, que regresara a Él, que regresara al redil, de modo que cuando llegase el Cordero de Dios, fuese recibido con gozo. Por eso, su mensaje era, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y mi amigo, cuando Jesús apareció, según fue profetizado, también llamó al pueblo a un arrepentimiento genuino. De modo que el arrepentimiento que predicaba Juan, el arrepentimiento que predicaba Jesús, el que predicaba Pedro y Pablo, y el arrepentimiento a través de toda la Biblia, también tiene la connotación de regresar, de volverse. Pero ¿volverse de qué? ¿Y regresar a dónde? La respuesta nos la da el mismo Jesús en su trato con María Magdalena. ¿La recuerdas? La habían tomado en el acto mismo de adulterio y la trajeron a Jesús para que aprobara u ordenara su apedreamiento. Pero Jesús, el Dios encarnado, el Dios justo, quien conoce los corazones de cada ser humano, la miró con compasión y se abstuvo de condenarla. Dice, ni yo te condeno, le dijo en Juan 8:11. En su acto de amor hacia esta mujer pecadora, pero no más pecadora que aquellos que la acusaban, le hace un llamado al arrepentimiento diciéndole, vete y no peques más. Fue un llamado de aquel que odia el pecado, pero que ama al pecador. Si bien es cierto que Jesús no excusó su pecado, tampoco la condenó, sino que con todo amor le dijo, vuelve a tu pureza, cambia tu mente, regresa a mí. Y ¿sabes una cosa? Ese cambio de mentalidad, ese regresar a la pureza, esa transformación o arrepentimiento, no se logra simplemente con deseo. Se logra mediante el agente transformador, el Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo a María, no peques más, no estaba simplemente dándole una orden para que ella, con su propio esfuerzo, cambiara. Cuando Dios te da una orden y tú la aceptas, juntamente con la orden viene su poder transformador. Otro ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos en Juan 5:14. No lo vamos a buscar, pero lo puedes leer. Jesús había sanado al paralítico del estanque de Betesda. Fue tal su gozo al verse sano que salió corriendo y ni a Jesús dio las gracias. Pero no lo culpemos, pues Él hace milagros en tu vida y en la mía constantemente. Y sin embargo,
¿Cuántas veces ignoramos el milagro y nos desaparecemos en las actividades de esta vida sin agradecer al Dios que nos mantiene con vida? De todas maneras, el tiempo pasó. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y tal vez no importa. Lo cierto es que más tarde Jesús se lo encontró en el templo. Me lo imagino tocándolo por el hombro y diciéndole: he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. ¿No es acaso esto un llamado amoroso al arrepentimiento? Le está diciendo: necesitas un cambio de mente. Necesitas regresar a la pureza, porque te has estado haciendo daño a ti mismo. Querido televidente, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, quien es el que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, según San Juan 16, 8 al 11, la persona tiene que hacer una decisión. Y esa decisión se llama arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón durante el día de Pentecostés y les hizo ver cómo Jesús había dado su vida por ellos en cumplimiento de las profecías, el Espíritu Santo tocó sus corazones de manera asombrosa. En Hechos 2, 37 y 38 se registra su respuesta a aquellos que escuchaban. Dice así: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice la Biblia que los que recibieron al Señor se arrepintieron y se bautizaron. Fueron como 3,000 personas. ¿No es glorioso lo que Dios puede hacer cuando su llamado al arrepentimiento es aceptado? Quiero recalcar ahora 2 puntos importantes. Primero, así como hay un arrepentimiento genuino, hay también un arrepentimiento falso. El falso es simplemente algo exterior, es un acto de lamentación por algo incorrecto que se ha hecho, pero que ocurre solo cuando se ha descubierto al transgresor y no tiene más remedio que aceptarlo. No porque haya habido un cambio de pensamiento o tristeza por el mal cometido. Vemos esto en muchos casos en el Antiguo Testamento. Pensemos en el caso de Acán. En desobediencia a la explícita prohibición de retener algo de los enemigos de Dios durante la guerra contra Israel, Acán se guardó unas prendas de ropa y un llamativo y brillante lingote de oro. Como resultado, la desgracia sobre toda la nación no se hizo esperar. En vez de reconocer su falta y de arrepentirse inmediatamente, Acán esperó hasta que Josué lo confrontó y fue entonces cuando reconoció su pecado. La historia de su fin la encontramos en Josué capítulo 7. Puedes leerla en la quietud de tu hogar en tu Biblia. En el Nuevo Testamento se ilustra el arrepentimiento falso en la vida de Judas Iscariote. Traicionó miserablemente a Jesús entregándolo por 30 monedas de plata. Y no se arrepintió, a pesar de los llamados de amor que Jesús le hizo. Mira cómo dice Mateo 27, 3 al 5. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue
y se ahorcó. Segundo punto, Cristo Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Pero no puede salvarte a menos que te arrepientas sinceramente, de corazón. Por eso dice la Escritura en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. No hay pecador tan grande que Él no esté dispuesto a perdonar y a salvar. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa la enormidad de tus pecados, aun si eres cristiano y batallas con algún pecado conocido solamente por ti y por Dios, Él está listo a perdonarte cuando te arrepientes, cuando reconoces tu debilidad y dejas que Él transforme tu vida. Por eso Pablo dijo, cada día muero. Todos necesitamos experimentar el arrepentimiento genuino. Cada día necesitas entregar tu vida y tu voluntad al único que puede transformarte y darte la victoria en tu vida cristiana. Tristemente, el ser humano tiende a guardar rencor y a no perdonar los agravios de sus semejantes. Dios actúa diferente. Él te dice en Isaías 44:22 lo siguiente. Dice así: yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El arrepentimiento genuino irá seguido por un cambio exterior de la conducta, por el fruto del Espíritu Santo trabajando en tu vida. El carácter de Cristo entonces será progresivamente reflejado en el tuyo, porque cuando Dios entra en tu vida, nunca quedarás igual. Por eso el Señor dice a cada uno de nosotros, haced frutos dignos de arrepentimiento. Vengamos a Jesús, entreguemos hoy nuestra vida a Él. Yo te invito para que tú, reconociendo que necesitas a un Salvador, traigas a Jesús tus cargas, tus penas, tus pecados. Él está dispuesto a perdonarte, a cambiarte, transformarte y ayudarte a ser un cristiano victorioso.